Muy bien, seguimos con este programa, casi un programa especial dedicado a charlar con distintos actores de la política provincial sobre lo que va a ocurrir en unas pocas horas nada más, el famoso 8N o protesta convocada a través de las redes sociales. Queremos tener la posición, la postura, sobre todo de dirigentes de la oposición, porque ahora lo vamos a charlar bien, pero mucho se ha hablado sobre que este tipo de expresiones que se generan a través de convocatorias o autoconvocatorias tienen que ver, entre otras cosas, con la falta de una alternativa, de un norte desde la oposición que pueda plasmar todas esas cuestiones y digamos, encaminarlas institucionalmente. Estamos con el diputado nacional Miguel Base, quien se acercó hasta aquí para charlar con nosotros en esta noche, y le agradecemos y lo saludamos y le planteamos ya el tema. 8N, diputado, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes desde su posición, desde el radicalismo, una de las principales fuerzas de la oposición? Yo creo que, o nosotros creemos que en realidad se produce, seguramente la movilización va a ser el reflejo de un descontento que existe en la sociedad, de un descontento creciente que se da hoy en grandes sectores de la población, que me parece que tienen que ver con la falta de respuestas a algunos problemas que son innegables, como por ejemplo el tema de la inflación, es uno de los temas que preocupan y además molesta, me parece a mí, más aún porque el gobierno no quiere reconocerlo el problema. Entonces, frente a un problema que existe, que lo padece la gente, cuando el gobierno no lo quiere reconocer, bueno, la situación me parece que empeora. Y hay otros problemas, por ejemplo, la falta de seguridad, la violencia que se está instalando en la sociedad, la violencia política que se genera, me parece a mí, desde el propio gobierno, y que eso afecta el clima en general de las instituciones y de la población en su conjunto. Así es que me da la impresión de que existe ese descontento con el gobierno y que, bueno, y que se genera entonces una movilización, una reacción espontánea. Yo no estoy de acuerdo para nada con quienes pretenden atribuirle a esta movilización o pretenden atribuirle a grupos de la derecha o extrema derecha, que son los verdaderos convocantes de esta movilización. Me parece que no, me parece que, como digo, es una reacción espontánea. Creo que nosotros, por lo menos esta ha sido mi posición de la Unión Cívica. Sí, discúlpeme que lo interrumpa. Seguramente tendrá posibilidad de contarnos lo que nos iba a decir, pero digo, esto antes no ocurría, obviamente antes no existían las redes sociales, pero digo, ¿no está faltando un canal institucional para que esta gente pueda, o para que este tipo de demandas puedan trasladarse hasta donde corresponden y no tener que recurrir a una red social y luego a la calle directamente, como hacer una especie de democracia directa? ¿No está faltando una pata, digamos? Porque está casi claro que el receptor de casi todas las críticas es el gobierno, sí, por lo menos. Pero también, por oposición, digamos, faltaría esta otra respuesta de un sector institucional, que creo que es la oposición. Sí. A ver, yo creo que la gente, en términos generales, me parece a mí, es muy difícil interpretar a la sociedad, ¿no? Y además es muy pretencioso pretender interpretar a la sociedad. Pero me parece a mí que hay grandes sectores de la sociedad que están en desacuerdo con el gobierno y que consideran que en la oposición no hacemos lo suficiente como para ponerle límites al gobierno o como para impulsar otras propuestas, por ejemplo, del Congreso de la Nación. A mí, con toda sinceridad, me parece que hacemos más de lo que la gente sabe, pero a lo mejor no lo suficiente como la gente necesita, o no todo lo que la gente necesita. Claro, sí, tal vez plantarse ante algunas cuestiones de supuesto avasallamiento de las instituciones, se puede plasmar el tema del auditor general o el tema de reposo, pero claro, el tema de la inflación ustedes no pueden hacer nada porque no están en el gobierno, claro, básicamente. Este es el problema, sí. Nosotros no estamos en el gobierno y no estamos con un gobierno capaz de escuchar. Porque la verdad es que ahora, por ejemplo, el gobierno o algunos funcionarios del gobierno pretenden hacerle creer a la sociedad que no debatimos, que no tenemos propuestas. No es así. En realidad,
en casi todos los temas importantes que se trataron este año, la oposición, el radicalismo y otros partidos de la oposición tenían propuestas distintas a las del gobierno y el gobierno no quiso escuchar ninguna de esas propuestas. Y se votan casi todos los proyectos importantes que vienen del Poder Ejecutivo a libro cerrado. Ni siquiera lo puede modificar el propio bloque oficialista. Es decir, que existe en el Congreso, en realidad, una falta de trabajo producto de la actitud del oficialismo que es lamentable porque podríamos aprovechar mucho mejor esta institución. Habrá que empezar a prepararse, los políticos, la clase política, la clase dirigente, habrá que empezar a prepararse para afrontar este tipo de situaciones, digo, en función de que ya prácticamente todo el mundo tiene intervención en alguna red social, todo el mundo está enterado más allá de lo que pasa en los medios, lo que dicen oficialmente los medios tradicionales, digamos, los diarios y demás. Habrá que empezar a prepararse para esto como algo concreto, digamos, teniendo en cuenta que ya hubo 2 o 3 convocatorias de estas características. Me parece que sí, me parece que hay que saber leer bien esto, los partidos de la oposición también tenemos que saber interactuar en estas cosas. ¿Cómo se planta hoy el radicalismo, por ejemplo, ante esto, digamos, si institucionalmente se le pregunta el radicalismo qué hace? ¿Va, no va, adhiere, no adhiere, mira, expectante? ¿Cuál es la posición? Yo creo que nosotros no debemos participar como partido político para que nadie crea que pretendemos capitalizar para el radicalismo o para el partido que participe esta movilización que es, como digo, una reacción espontánea de un sector de la sociedad. Me parece que la presencia nuestra en la marcha podría ser interpretada de esa manera. De todas maneras, debo decir que nosotros somos, como decía, absolutamente respetuosos de esta movilización. Nos parece que va a haber, seguramente va a haber muchos radicales en esa marcha, como van a ir muchos afiliados, simpatizantes, militantes de distintos partidos de la oposición, y hasta van a participar de esa marcha seguramente muchos que han votado por el actual gobierno y que descontentos con lo que está pasando seguramente se van a volcar. Así es que nosotros, más que una actitud expectante, me parece que tenemos que tener una actitud respetuosa, digamos, decir, bueno, esto es en realidad de la gente, es del conjunto de la sociedad, nosotros tenemos que saber leer que existe este descontento, esta protesta, pero no intentar capitalizarla para el partido. Y tampoco, digo, no se piensa en cómo hacer, no capitalizar, sino captar esa sensación, porque, digamos, usted decía, seguramente habrá radicales, afiliados, simpatizantes, pero no va a haber dirigentes, por lo que usted me dice. Digo, ¿en qué momento se puede llegar a, digamos, en algún momento habrá que pensar en eso desde las instituciones partidarias, tratar de por lo menos acercarlo, porque si no va a ser una especie de asambleísmo puro y no va a poder gobernarse el país así. Sí, me parece a mí que tiene que ver más que nada con una actitud que podamos desarrollar en forma conjunta los partidos de la oposición. Me parece que nosotros, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, tanto en el Senado como en diputados, ha habido una manifestación clara en contra de la reforma de la Constitución. Estamos desarrollando algunas cuestiones, como bueno, el otro día la defensa del tema de la auditoría, o después ayer la defensa del gobierno de Santa Fe cuando fue agredido injustamente en el recinto de la Cámara de Diputados. Hay una serie de cuestiones que estamos trabajando juntos los partidos de la oposición, como por ejemplo esto de oponernos categóricamente a la reforma de la Constitución, que me da la impresión que nos va a permitir entre todos, de alguna manera, capitalizar o canalizar el descontento que existe en la sociedad. Creo sí que nosotros tenemos que trabajar mucho en esa dirección y tener muy presente lo que va a pasar en la próxima elección legislativa. Me parece que es muy importante el resultado del 2013, porque la verdad es que esto ocurre porque el kirchnerismo tiene en el Congreso una mayoría absoluta que le permite hacer lo que quiere. Entonces, por eso es que pierde peso relativo la oposición, ¿no? Una última pregunta ya tratando de analizar esto un poco más en perspectiva, digamos. ¿Este tipo de manifestaciones son sanas para la democracia o no lo son? Digo, ¿es preferible que no haya este tipo de manifestaciones espontáneas y que estén en todo caso canalizadas, convocadas por una organización, convocadas por la CGT, convocadas por la oposición para celebrar algo? ¿O está bien que sea así? No, yo creo que hoy, que los tiempos han cambiado, yo creo que todas las organizaciones
representan menos de lo que representaban antes, todos los partidos políticos, todas las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, entre otras cosas porque antes mucha de la información que hoy recibe directamente cada ciudadano era la canalizaban a través de esas instituciones, claro. Entonces, uno iba a formarse al comité o a la unidad básica, iba a informarse, hoy se informa abriendo la computadora. Claro. Hoy es más rápido por la computadora que en el comité. Entonces, en realidad, me parece que han cambiado las cosas desde este punto de vista, entonces, en consecuencia, es muy difícil que se canalice todo a través de estas instituciones. Por eso que me parece bien que existan este tipo de movilizaciones y de expresiones, porque siempre sirven para corregir rumbo, ¿no? Hace unos días nada más asumió la nueva conducción del radicalismo en la provincia. Le tengo que preguntar, usted estaba ahí... ¿Se pudo ver alguna reacción de los sectores juveniles como un poco hacia su figura o la figura vinculada con Alfonsín, un poco reacia por parte de los jóvenes? Sí, porque hay algunos jóvenes que quedaron, no son la mayoría, en realidad la mayoría lo entendió perfectamente y acompaña, y de hecho incluso así como existió una protesta de un grupo reducido de jóvenes, la mayoría de los jóvenes que estaban allí, entre ellos el presidente de la Federación Universitaria Argentina, el presidente de la Juventud Radical, digamos, la institucionalidad partidaria juvenil, al contrario, se manifestó en contra de esas manifestaciones. Pero en el radicalismo, la alianza con De Narváez, de la que nosotros fuimos protagonistas fundamentales, y obviamente yo asumo toda la responsabilidad, no quedó... Dejó heridas. Dejó heridas, efectivamente, y hay muchos jóvenes... Se cristalizaron esas heridas, digamos. Exactamente, y hay muchos que nos señalan a nosotros como responsables de haber arreglado con un sector al que le atribuye una posición muy de derecha. Yo sinceramente creo que no es tan así, y creo que en definitiva esa alianza la hicimos en determinado momento para, bueno, tratar de competir electoralmente. Más allá de estas cuestiones, este es un partido democrático en el que, bueno, está bien que se produzcan este tipo de manifestaciones, ¿no? Miguel Base, diputado nacional por el radicalismo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, al contrario. Muy bien, seguimos entonces debatiendo con distintos dirigentes de la provincia sobre esto y otros temas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Ahora ya seguimos.